la legislatura del estado de California finalmente borró legalmente de los libros de leyes del estado de California la inhumana, la bochornosa Proposición 187 que hace 20 años combatimos de forma completamente abnegada y convencidos de nuestro justo reclamo de que dicha propuesta de ley violaba las más elementales normas de los derechos humanos, muy en particular en contra de una comunidad muy bien reconocida y que era la comunidad mexicana, la comunidad latina, particularmente los inmigrantes de aquel entonces y de ahora aquí en el estado de California y eventualmente en todos los Estados Unidos. Hoy nos conmovemos de alegría porque aquellas palabras que pronunciamos hace 20 años cuando dijimos que independientemente de que la propuesta 187 era aprobada por 59% del electorado californiano, sabíamos que la inmensa mayoría de la población, especialmente si se hubiera permitido que votaran los inmigrantes legales y los indocumentados, esto sin lugar a duda, desde entonces hubiéramos inclinado la balanza a favor de derrotar esa ley racista, esa propuesta racista que atentaba contra la unidad y la integridad de la comunidad nuestra. Perdimos en aquel entonces una batalla, pero no perdimos la guerra. Y 20 años después, esa batalla que quedó en suspenso ha sido ganada por nosotros y ahora no nos queda más que continuar avanzando hacia la reivindicación de nuestros derechos para finalmente poder ejercer derechos plenos en esta sociedad, que se le trate como ser humano a toda nuestra población que tanto ha sufrido por el solo hecho de ser mexicanos o de ser latinos o de ser trabajadores inmigrantes en esta sociedad a la que tanta riqueza le hemos representado. Si no fuera por la mano de obra inmigrante aquí en el estado de California y en todo el país, la economía de este país desde hace mucho tiempo, si no hubiera sucumbido, por lo menos hubiera sufrido ciertos descalabros que le hubieran representado un peligro bastante fuerte de que le hubiera podido amenazado inclusive subsistir como un sistema político económico viable. Juan José Gutiérrez, hace 20 años tú fuiste protagonista en la lucha contra la 187, organizaste la mayor marcha latina en Estados Unidos hasta ese entonces, un domingo de 1994 en octubre, que fueron más de 300,000 personas. ¿Qué significó para la comunidad latina, para el crecimiento de la comunidad latina, para que ahora la comunidad latina sea determinante en el rumbo electoral de California? Bueno, la histórica marcha el 16 de octubre de 1994 vino a representar un parteaguas político, un antes y un después. Antes de la histórica marcha de más de 300,000 obreros y trabajadoras que tomamos la calle para gritar a pulmón partido que jamás permitiríamos que lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestra dignidad, se nos fuera despojada por una propuesta política racista como la 187. Ese día le anunciamos a todo el mundo que los trabajadores inmigrantes indocumentados habíamos madurado políticamente lo suficiente y que asumíamos nuestra responsabilidad histórica con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras comunidades y con nuestro país, para no permitir jamás que se pisoteen los derechos humanos de nadie, empezando con los propios. Y gracias a esa histórica movilización despertamos, el campanazo se escuchó no solamente aquí en California, sino en todo el país, y desde entonces los latinos hemos incrementado de forma tremenda nuestro poder político. De representar apenas un 4 o 5% del total del electorado a nivel nacional, hoy representamos cerca del 15%, y aquí en California somos cerca del 30% del electorado, lo que nos ha dado como resultado que ya controlemos la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es el Senado, ahora con el senador Kevin Alejandro de León,
que en aquel entonces trabajaba precisamente para la organización responsable de aquella histórica movilización, One Stop Immigration Center. Ahora es el líder de la mayoría en el Senado. Otros políticos ocupan puestos importantísimos de elección popular y seguiremos avanzando en el futuro. El ejemplo de la lucha contra la 187 no desaparecerá de los libros, no desaparecerá de la memoria de nuestro pueblo, porque fue un primer paso de muchos pasos importantísimos que vamos a continuar dando hasta que podamos ejercer en este país, como lo dice nuestro nombre de coalición, derechos plenos en esta sociedad. La proposición 187, impulsada por el entonces gobernador republicano Pete Wilson, negaba cualquier tipo de servicios públicos a los indocumentados. 20 años después, quienes atacaron a nuestro pueblo hoy están derrotados en las urnas y difícilmente van a pasar aquí en California. ¿Qué perspectiva le ves tú de crecimiento a los republicanos a nivel de California? La perspectiva que le vemos a los republicanos de que crezcan en el estado de California y en todo el país, siempre y cuando apoyen medidas antimigrantes, su crecimiento será totalmente nulo. El Partido Demócrata, el Partido Republicano está condenado a desaparecer como partido político o como fuerza política viable que pueda ocupar los puestos más importantes de gobierno en el país, toda vez que continúe con políticas racistas, supremacistas, antilatinas y antimexicanas. El ejemplo más concreto en el que nos basamos es aquí mismo California, donde ganaron la elección de la 187 que nunca se pudo implementar por ilegal, inconstitucional, ¿verdad? Y desde entonces han ido para abajo y las fuerzas progresistas han ido para arriba. Eso es lo que le espera al Partido Republicano a nivel nacional, toda vez que opte por no ser consecuente con una política de apertura tolerante que incorpore a los inmigrantes a esta gran sociedad norteamericana. Y finalmente, Juan José Gutiérrez, ¿por qué los republicanos no entienden las lecciones de la historia a partir de la 187? Los republicanos no entienden las grandes lecciones que les enseñó a todo el mundo la gran movilización, el gran movimiento antiproposición 187, porque son racistas y porque no han aprendido que el hígado se hizo para procesar y limpiar la sangre y el cerebro para pensar, pero esta gente sigue pensando con el hígado en lugar de pensar con la cabeza y se dejan dominar por esos sentimientos chauvinistas, racistas, en lugar de realmente hacer lo que proclaman que quieren hacer, que es abrirse para que participe todo el mundo dentro del Partido Republicano. En teoría lo dicen, pero en la práctica están completamente cerrados a la participación democrática del pueblo latinoamericano en este país, y por eso es que no entienden las grandes lecciones de la proposición 187, y mientras eso continúe, continuarán cavando un hoyo muy profundo del que muy difícilmente, políticamente hablando, podrán salir. Gracias, Juan.